¿Alguna vez llamaste a servicios de protección infantil contra tu propia familia? Mi hermanita me delató con nuestro padre violento después de que yo la protegiera de sus métodos. Así que destrocé nuestra familia. 6 meses después, él mandó a un hombre para darme una lección. Mi padre era el hombre más amable y caballeroso que había conocido, pero solo en público, porque en cuanto las puertas se cerraban, se transformaba en Kim Jong-un. Tenía reglas absurdas que ni siquiera tenían sentido. Aún así, mi madre, mis 4 hermanos y yo éramos obligados a seguirlas. No podíamos hablar en la mesa a menos que él nos hablara primero. Ninguno de nuestros cuartos tenía puertas, excepto el dormitorio y la oficina de él, por supuesto. Teníamos que saludarlo con un abrazo y un beso en la mejilla, como si llegara de él apenas entraba por la puerta. Y si rompíamos sus reglas, no es que nos golpeara ni nada. Simplemente nos obligaba a quedarnos en posición de sentadilla contra la pared hasta que nuestras caras se pusieran tan rojas que no podíamos más. O, si estaba de buen humor, nos sentaba a la mesa frente a toda la familia. Allí, teníamos que presentar una diapositiva explicando por qué éramos una decepción, con un mínimo de 10 ejemplos. Y cada miembro de la familia también tenía que contribuir. Pero nunca pensé que fuera tan grave, porque cada vez que hablaba del tema con mi madre o mis hermanos, siempre decían al menos no nos golpea. Pero había una regla que nunca tuvo que castigarnos por romper, porque ninguno se atrevía a acercarse a ella. Y era, nunca preguntar sobre su trabajo. Jamás. Ni siquiera creo que nuestra madre supiera cuál era su trabajo, porque él trabajaba desde casa, pero rara vez tenía la laptop abierta. Y todos los días entraban y salían hombres de negocios sospechosos. Todos parecían iguales. Europeos del este, con cadenas de oro al cuello, gafas oscuras enormes. A veces los oía reír, pero otras veces mi padre les gritaba órdenes en un idioma que yo no entendía. Lo único que sabía con certeza era que eso pagaba las cuentas y nunca nos faltaba dinero. Antes de continuar, deberías saber que yo era la segunda más joven de los hijos, y la menor era mi hermana. La llamaremos Soso, que era 6 años menor que yo. Soso era la única de mi familia que realmente me agradaba. Durante los castigos con diapositivas, ella no aprovechaba para reírse de mí o hacerme llorar. Al contrario, decía lo mínimo posible. Tenía un corazón imposible de corromper. Siempre juré que, pasara lo que pasara, yo la protegería. Nunca imaginé cuánto esa promesa arruinaría mi vida, porque un día, cuando ella tenía 10 años, rompió la regla prohibida. Estábamos sentados en silencio en la mesa cuando ella habló. «Papi, ¿puedo ayudarte con tu trabajo algún día?» Sentí un escalofrío en la espalda. Ni siquiera levanté la vista, solo me concentré en empujar los chícharos con el tenedor. «No necesitas saber eso», dijo mi padre con un tono severo, como si fuera una advertencia. «Pero, papi, nunca te veo y soy buena organizando». De repente, mi padre se levantó de su silla con tanta fuerza que la tiró al suelo. Pero en vez de arrastrarla a la esquina para forzarla a la infame sentadilla, simplemente se fue. Yo estaba más asustada que Soso, y la miraba con atención. Poco después, mi padre volvió con lo que parecía un cinturón de cuero negro en la mano. Mi cuerpo entendió lo que estaba pasando antes que mi cerebro. Me lancé sobre ella y el primer golpe aterrizó en mi espalda. Eso hizo que mi padre se enfureciera 10 veces más. Usó su fuerza para separarnos y me encerró fuera de la casa. Fui forzada a mirar por la ventana como Soso recibía los golpes sin que ninguno de mis otros hermanos hiciera nada. Todos se encerraron en sus cuartos, asegurándose de no interponerse en el camino de mi padre. Con cada golpe, sentía que mi corazón se volvía más frío. Y entonces miré la hora. Eran las 4 de la tarde de un jueves, lo que significaba que la oficina del CPS aún estaba abierta. Llamé y solté todo lo que pude. La mujer al otro lado pareció muy preocupada y le rogué que mantuviera el reporte anónimo, que no revelara que había sido yo. Ella prometió que lo haría. Y a la mañana siguiente me desperté escuchando a mi padre abrir la puerta al trabajador social. Se puso su personalidad de caballero al instante, y en menos de 2 minutos, ya había dado mi nombre y dicho que yo había llamado el día anterior. Hubo unos segundos de silencio después de que ella lo dijera, ese tipo de silencio que solo se percibe si lo estás esperando. Ja, 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 ja. Mi papá fingió reír. A veces los niños se confunden mucho. Eso hizo que la trabajadora social también se riera, y en lugar de tomar alguna medida, se fue manejando. Lo que pasó después es algo que no tengo ningún interés en recordar o describir. Pero esa noche pasé horas llorando. Todo mi cuerpo vibraba de dolor. Creo que eran las 2 de la madrugada cuando Soso vino a verme. Pensé que iba a abrazarme, pero no. Lo único que susurró antes de irse fue, no deberías haber traicionado a papá.
Ese fue el día en que mi casa pasó de ser Corea del Norte a convertirse en Alemania de los años 40. Soso y yo solíamos romper reglas juntas en secreto, pero ahora me delataba por todo. Mis hermanos mayores comenzaron a golpearme cuando mi papá estaba demasiado cansado para hacerlo, a veces sin otra razón que simplemente les provocaba hacerlo. Y yo lo permitía, porque una vez que todo terminara, todos se arrepentirían de cómo me trataron. Después de la traición de Soso, básicamente me apagué. Dejé de hablar con todos en la casa, a menos que fuera estrictamente necesario. ¿Para qué? Yo había intentado hacer lo correcto, y todo había salido completamente mal. Mi espalda estaba llena de marcas del cinturón, líneas rojas que ardían cada vez que mi camisa las rozaba. Y mi propia hermana, la única persona en la que confiaba, se había vuelto contra mí. Esa traición dolía más que cualquier castigo físico que pudiera darme mi padre. Empecé a pasar la mayor parte del tiempo en el sótano, fingiendo arreglar una bicicleta vieja que encontré en el garaje. A mi padre no le importaba mientras yo estuviera fuera de su vista. El sótano era frío y húmedo, con paredes de concreto cubiertas de humedad y un olor constante a moho. Pero se convirtió en mi santuario. Nadie me molestaba allí. Mientras limpiaba la cadena oxidada y la llanta desinflada, limpiando cada engranaje y rayo, en realidad estaba documentando todo lo que pasaba en nuestra casa. No podía llevar un diario. Mi padre había quemado todos mis cuadernos después del incidente con CPS, obligándome a mirar cómo las páginas se doblaban y ennegrecían en el fuego del patio. Así que empecé a tomar fotos de nuestras heridas. Siempre que pudiera hacerlo sin peligro. Usaba un celular viejo que había encontrado en el sótano y mantenía escondido. También grababa audios cuando podía, capturando los gritos y amenazas de mi padre. Como respaldo, tallaba fechas y eventos clave en la madera debajo de las escaleras del sótano con un destornillador viejo. 15 de junio. Papá golpeó a Brian con el cinturón por llegar 10 minutos tarde. 18 de junio. Natalie encerrada en el armario por 3 horas por hablar demasiado tiempo por teléfono. 20 de junio. Ojo morado de mamá, dice que se cayó. Las tallas en la madera no eran mi principal evidencia, pero servían como una línea de tiempo que podía usar para organizar las pruebas digitales. Sabía que algún día esos registros serían importantes. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para usarlos. Mi silencio realmente molestaba a mi padre. Estaba acostumbrado a rompernos con palabras, a hacernos llorar y rogar perdón. Pero mi nueva estrategia de tratarlo con silencio le quitó ese poder. Lo veía en cómo apretaba la mandíbula cuando pasaba a su lado sin hablarle, en cómo sus ojos me seguían con frustración creciente. Así que inventó una nueva regla solo para mí: antes de cada comida tenía que ponerme de pie y decir en voz alta algo por lo que estaba agradecida con él. Si me negaba, no comía. La primera vez que anunció esa regla, todos me miraron, esperando a ver qué haría. El comedor se sentía sofocante, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba hambrienta. Me habían estado limitando la comida como castigo, pero la idea de agradecerle por algo me daban ganas de vomitar. Me levanté lentamente, la silla rechinó fuerte contra el suelo, lo miré directo a los ojos y dije con voz monótona: estoy agradecida de que no nos haya matado todavía. Luego me fui sin comer, con el estómago rugiendo, pero con la dignidad intacta. Pasé 3 días sin una comida decente antes de que el hambre ganara. En la siguiente cena, me levanté y murmuré: agradecida por el techo sobre mi cabeza. Mi padre sonrió con esa sonrisa soberbia suya, esa en la que se le arrugan las comisuras de los ojos pero que sigue siendo completamente fría, creyendo que había ganado. Pero por dentro, mi mente se afilaba como una cuchilla contra una piedra de afilar. Por fuera fingía cooperar, pero por dentro planeaba. Una tarde, mientras todos estaban fuera de casa excepto Soso y yo, noté que ella se escabullía hacia la oficina de papá. Ese lugar era estrictamente prohibido. Ni siquiera mi mamá podía entrar allí sin permiso. La pesada puerta de roble solía estar cerrada con llave, pero ese día estaba entreabierta. La seguí en silencio y observé por la rejilla de ventilación mientras abría el cajón del escritorio de papá y sacaba algo. Era una foto. La miró durante un largo rato, sus pequeños dedos recorriendo los bordes, y luego la guardó en el bolsillo y se fue. Más tarde ese mismo día la seguí hasta el baño y esperé a que saliera. Revisé el basurero y encontré la foto arrugada en el fondo. Mostraba a una mujer que se parecía mucho a mi mamá, pero más joven, con una niña pequeña en su regazo. Ambas sonreían, sonrisas genuinas que llegaban a los ojos, no las fingidas que usábamos para las fotos familiares. Reconocí a la mujer como nuestra tía Grace, la hermana de mamá de la que nunca se hablaba. Solo la había visto una vez, cuando era muy pequeña, y después de eso, su nombre desapareció por completo en nuestra casa.
Como si la hubieran borrado de nuestra historia familiar. Después de eso, empecé a observar a Soso con más atención. Noté algo interesante cuando creía que nadie la miraba. No observaba a nuestro padre con la lealtad y adoración que fingía tener. Sus ojos lo seguían con miedo. Miedo real, auténtico. Entonces entendí que no me había traicionado porque lo amara más. Lo hizo porque le tenía terror. Él la había manipulado, probablemente la recompensó por delatarme con pequeños privilegios y gestos raros de afecto, y luego la abandonó emocionalmente cuando ya no le servía. Conocía bien esa sensación. Todos la habíamos experimentado en algún momento, ese breve instante de ser el favorito antes de decepcionarlo inevitablemente y ser descartado. Fue entonces cuando hice un pacto silencioso conmigo misma. Derrumbaría toda esta farsa, pero solo si lograba sacar a Soso primero. Ella aún era lo suficientemente joven para recuperarse de todo esto. El resto de nosotros probablemente ya estábamos demasiado dañados, con nuestras personalidades deformadas por años de caminar sobre cáscaras de huevo y lidiar con sus cambios de humor impredecibles. Empecé intentando acercarme a Brian, mi segundo hermano mayor. Con 19 años, era el más inseguro de todos. Siempre a la sombra de William. Un día lo encontré solo en el garaje, fumando un cigarrillo, otra actividad prohibida en nuestra casa. El humo se enroscaba alrededor de su rostro mientras se apoyaba en el impecable banco de trabajo de papá, con una expresión de desafío y miedo al mismo tiempo. En lugar de amenazar con delatarlo, simplemente le pedí uno. Estaba tan sorprendido que me lo dio, alzando las cejas con incredulidad. Fumamos en silencio durante unos minutos, esa pequeña rebeldía compartida creó un vínculo tentativo entre nosotros, hasta que le dije con naturalidad. ¿Recuerdas cuando jugabas fútbol en la secundaria? Eras bastante bueno. Brian se encogió de hombros, tirando la ceniza al suelo de cemento. Sí, bueno, papá me obligó a dejarlo. ¿Por qué? Podrías haber conseguido una beca o algo. Dijo que me quitaba demasiado tiempo de los estudios, murmuró, pero pude ver que había más. Sus ojos se oscurecieron y dio una calada larga a su cigarro. En las semanas siguientes, seguí buscando formas de hablar con Brian a solas. Le alimentaba pequeñas dudas. ¿No es raro que papá nunca deje que conozcamos a sus amigos del trabajo? ¿O no te parece extraño que William tenga un coche y tú tengas que usar la minivan de mamá? Cada comentario era como un pequeño cincel golpeando la base de mentiras que papá había construido. Con el tiempo, Brian empezó a abrirse. Una noche, sentados en los escalones traseros mirando cómo las luciérnagas brillaban en la oscuridad, admitió que le tenía miedo a nuestro padre, que solo se unía a los castigos contra mí porque temía convertirse en el blanco si no lo hacía. Su voz se quebró al confesarlo, la vergüenza y el miedo mezclándose en sus palabras. Luego me dijo algo interesante. Una vez había grabado una pelea entre nuestros padres, por si acaso. No quiso decirme qué contenía, pero pude notar que era algo serio. Te propongo un trato, le ofrecí. Sé dónde papá guarda su escondite. Los ojos de Brian se abrieron de par en par. ¿Qué escondite? Su marihuana. Está en una rejilla falsa de ventilación en su oficina. Lo he visto ir allí cuando cree que todos dormimos. Ese era el vicio secreto de papá, lo que hacía a escondidas mientras predicaba valores morales estrictos. Brian estaba impactado, con la boca literalmente abierta. Le prometí mostrarle pruebas si me dejaba escuchar la grabación. Aceptó. La idea de descubrir la hipocresía de nuestro padre era demasiado tentadora. El audio fue mejor de lo que había esperado. Era papá gritando a mamá, amenazándola con hacerla desaparecer como a su hermana si se atrevía a cuestionarlo otra vez. Se oyó el sonido de algo rompiéndose, luego a mamá llorando, sus sollozos apagados, como si intentara contenerse. Era una prueba irrefutable del monstruo detrás de la máscara. ¿Puedo tener una copia? Le pedí a Brian. Él dudó, el miedo cruzando por su rostro. ¿Si papá se entera? No se va a enterar. No por mí. Finalmente, Brian aceptó. Hice 3 copias de respaldo y las escondí en diferentes lugares, bajo una tabla suelta en el sótano, detrás de una baldosa agrietada del baño y dentro de una botella de jabón vacía que llevaba siempre en mi mochila. No pensaba correr ningún riesgo. Comencé a recolectar más evidencia. Grabé a papá con mi celular durante uno de sus arranques, escondiendo el dispositivo bajo una pila de ropa mientras le gritaba a Natalie por usar una falda que consideraba demasiado corta. Tomé fotos de moretones en mis brazos y piernas, documentando cómo pasaban del púrpura furioso al amarillo verdoso enfermizo. Incluso logré grabar un audio de él presumiendo en altavoz ante alguien sobre cómo sabía mantener una casa en orden, y cómo ninguno de ellos tendrá jamás las pelotas de hacer algo al respecto.
El punto de quiebre llegó aproximadamente un mes después. Estaba en la escuela, medio escuchando a mi profesora de inglés hablar del Gran Gatsby, cuando recibí un mensaje de texto de Brian. Papá encontró algo. Vuelve a casa ahora. Sentí el estómago caerme al suelo. Pedí permiso para salir, fingiendo una enfermedad repentina, y corrí a casa para encontrar mi cuarto completamente destrozado. El colchón estaba volteado, mi ropa regada por todas partes, mis pocas pertenencias personales tiradas por el suelo. Papá estaba en el centro de todo, sosteniendo una de mis tarjetas SD, el rostro deformado por la rabia. ¿Qué es esto?, exigió, rojo de furia. No respondí, lo que solo lo enfureció más. Me arrancó el celular del bolsillo y lo estrelló contra la pared, haciendo volar pedazos de plástico y vidrio por toda la habitación. Luego me agarró por el cuello del suéter y me empujó hacia él, su aliento agrio en mi cara. ¿Te crees lista? ¿Crees que puedes juntar evidencia contra mí? ¿A quién se lo mostraste? Seguí sin decir nada, con el corazón latiendo con fuerza pero el rostro cuidadosamente neutro. Me abofeteó con fuerza, el sonido resonando en la habitación, y luego empezó a destruir sistemáticamente todo en mi cuarto. Desde la puerta, vi a Soso observando. Su carita, por primera vez en meses, estaba pálida de miedo. No apartó la mirada cuando la miré. Solo se quedó ahí, presenciando todo, con las manos apretadas en puños a sus costados. Esa noche, acostada sobre mi colchón desnudo, papá había confiscado mis sábanas y mantas como castigo adicional, escuché un suave golpeteo. Soso entró en mi cuarto, sus pasos apenas audibles sobre la alfombra, y se sentó al borde de la cama. A la tenue luz del pasillo, pude ver que había estado llorando. Creo que ahora yo también lo odio, susurró, apenas audible. No sonreí ni mostré emoción alguna. Solo asentí. Era el primer paso para recuperarla. En los días siguientes, Soso y yo empezamos a comunicarnos. A través de notas escondidas en libros y bajo los platos, desarrollamos un código simple. Frases que sonaban inocentes en apariencia significaban algo completamente distinto. Ideamos un plan. No se trataba de escapar. Ya lo habíamos intentado una vez, cuando yo tenía 12 y ella 6. Papá nos encontró en la estación de autobuses en pocas horas, con su cara pública llena de preocupación y alivio, pero con los ojos prometiendo castigo. Las consecuencias fueron severas. No, esta vez el objetivo era otro, hacer que cayera en su propia red de mentiras. Soso accedió a empezar a hacer preguntas otra vez. No en casa, era demasiado peligroso, sino en público, donde él no podía reaccionar sin romper su fachada de caballero perfecto. En la iglesia, preguntaría inocentemente. Papi, ¿por qué nunca hablamos de la tía Grace? En el supermercado, mientras hacíamos fila rodeados de vecinos. ¿En qué trabajas, papi? Mi maestra me preguntó y no supe qué decir. Cada vez, él mantenía la sonrisa, su máscara pública bien colocada, pero yo podía ver la furia crecer detrás de sus ojos. La gente comenzó a notar la tensión. Los amigos de la iglesia se miraban entre sí cuando Soso lanzaba sus preguntas inocentes. La cajera del supermercado se mostraba incómoda cuando el agarre de papá sobre el hombro de Soso se apretaba demasiado. La máscara empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, yo dejaba notas anónimas para los vecinos. Nada demasiado específico como para ser rastreado, solo lo suficiente para plantar semillas de duda. La familia perfecta de al lado no es lo que parece, o lo ves todos los domingos, pero ¿sabes lo que realmente les hace a sus hijos? Yo dejaba esas notas en los buzones por la noche, usando guantes para no dejar huellas, con el corazón acelerado por el miedo, y también por una extraña sensación de poder. También comencé a hablar más con mis otros hermanos. No directamente sobre papá, eso seguía siendo demasiado peligroso, pero sí sobre cosas normales de adolescentes. Películas, la escuela, planes para el futuro. Quería reconstruir algún tipo de vínculo con ellos, recordarles que se suponía que éramos aliados, no enemigos. Funcionó mejor con Natalie que con William, quien todavía estaba completamente bajo el control de papá, desesperado por una aprobación que nunca llegaría del todo. Una noche escuché a Brian y William discutiendo en su habitación. Brian estaba borracho. Había empezado a beber mucho para lidiar con el estrés en casa, consiguiendo botellas de la licorería donde trabajaba su amigo. «Sabes que todo esto es pura mierda, ¿no?», balbuceó Brian, su voz resonando a través de las paredes delgadas. Toda esta actuación de la familia perfecta. Me amenazó con echarme cuando me vio besando a Mar después del baile. Dijo que humillé el nombre de la familia. William le dijo que se callara, pero pude notar que el comentario había dejado una marca. Incluso William, el hijo dorado que siempre se había alineado con nuestro padre, tenía sus dudas.
Lo había notado en cómo, a veces, dudaba antes de respaldar a papá, en cómo apartaba la mirada durante los peores estallidos. Al día siguiente, encontré a mi madre en el garaje, sentada dentro del coche, sin moverse. El motor ni siquiera estaba encendido. Estaba hablando por teléfono, en voz baja, girando nerviosamente un mechón de su cabello, antes hermoso, ahora con canas prematuras, entre los dedos. Cuando me vio, pensé que colgaría enseguida, como solía hacer cuando la sorprendían haciendo algo que papá no aprobaría. Pero no lo hizo. Mantuvo mi mirada y continuó con su conversación. Sí, entiendo. El martes a las 2 de la tarde. Gracias. Cuando colgó, me miró durante un largo momento, con algo distinto en sus ojos cansados. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos, dijo enigmáticamente, antes de entrar en la casa, con los hombros más rectos de lo que los había visto en años. Fue la primera vez que reconoció, aunque indirectamente, que algo no estaba bien en nuestra familia. Que quizás no estaba completamente adoctrinada. Que tal vez, por fin, estaba encontrando su valentía. Las cosas se intensificaron rápido después de eso. Papá se volvió cada vez más paranoico. Instaló cámaras en la sala y la cocina, alegando que era por nuestra seguridad. Yo las desactivé una por una, con cuidado y en silencio, usando habilidades que aprendí de vídeos de YouTube vistos en la biblioteca escolar. Cada vez que una cámara dejaba de funcionar misteriosamente, dejaba una nota adhesiva sobre el lente con un simple mensaje. Nosotros también te vemos. La gota que colmó el vaso llegó durante una cena de domingo. Teníamos invitados, socios de trabajo de papá y sus esposas, todas vestidas con ropa costosa y sonrisas ensayadas. Todos desempeñábamos nuestro papel en la farsa de la familia perfecta. Mamá había pasado horas preparando un asado con todos los acompañamientos, y todos llevábamos nuestra mejor ropa. Era la imagen perfecta de la armonía doméstica. Entonces Soso, dulce, pequeña Soso, derramó su bebida sobre el costoso traje de uno de los hombres. Lo siento mucho, dijo, sin sonar ni un poco arrepentida. Se me resbaló la mano, igual que a papá a veces cuando se enoja. La mesa quedó en silencio. La esposa del hombre se notaba incómoda, tratando de limpiar el traje de su esposo con una servilleta, evitando mirar a nadie. El rostro de papá se tornó de ese tono rojo peligroso que yo conocía demasiado bien. Los niños dicen las cosas más locas, ¿no? Rió, pero sonó hueco, forzado. Soso, ¿por qué no vas a ayudar a tu madre en la cocina? Pero aún no les conté sobre el cuarto secreto, continuó Soso, con los ojos bien abiertos, fingiendo inocencia. Ese que tienes en tu oficina, donde guardas todas las... Papá se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿Basta? Gritó. Su máscara perfecta, destrozada por completo. Los invitados estaban atónitos. Papá nunca alzaba la voz en público. Era una de sus reglas inquebrantables, la apariencia ante todo. Creo que deberíamos irnos, dijo uno de los hombres, poniéndose de pie y haciendo una seña a su esposa. Los demás lo siguieron rápidamente, murmurando excusas torpes mientras recogían sus cosas. Cuando se fueron, papá estaba furioso. Agarró a Soso del brazo y empezó a arrastrarla hacia su oficina. Sus dedos se clavaban en el pequeño brazo de Soso con tanta fuerza que dejarían moretones. Sabía lo que venía, el cinturón, o algo peor. Pero antes de que pudiera arrastrarla hasta la oficina, Brian se interpuso entre ellos. Suéltala, dijo Brian, con la voz firme, a pesar del miedo que se notaba en sus ojos. Quítate de mi camino, gruñó papá, con voz baja y amenazante. No, respondió Brian simplemente. Papá miró a su alrededor. Mamá había salido de la cocina, secándose las manos con el delantal, el rostro pálido pero decidido. Natalie estaba en una esquina, abrazándose a sí misma. Incluso William parecía incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. Por primera vez, papá enfrentaba una resistencia unida. Soltó el brazo de Soso y salió furioso de la casa. Escuchamos su auto chirriar al salir de la entrada, dejando marcas negras en el concreto. Esa noche tuvimos una reunión familiar, la primera verdadera en nuestras vidas. Nos sentamos en la sala, y el espacio se sentía distinto sin la presencia opresiva de papá. Mamá admitió que había estado hablando con un abogado sobre opciones de divorcio. Brian puso su grabación para que todos la escucharan. Yo mostré toda mi documentación, las fotos, los audios, la línea del tiempo tallada debajo de las escaleras del sótano. Natalie confesó que había estado ahorrando dinero de su trabajo de medio tiempo, planeando escapar en cuanto cumpliera 18. Incluso William admitió que papá lo había golpeado una vez, cuando no había nadie más en casa.
Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando con honestidad por primera vez en años, las palabras saliendo de nosotros como agua de una represa rota. A la mañana siguiente, papá todavía no había regresado. Mamá llamó a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. También llamó a su hermana Grace, quien al parecer había estado intentando reconectar durante años, pero papá siempre lo había impedido. 2 días después, papá finalmente apareció con oficiales de policía, alegando que lo habíamos encerrado fuera de su propia casa. Pero mamá estaba lista. Mostró a los oficiales las fotos de nuestras heridas, reprodujo las grabaciones de Brian y explicó la situación con calma. Los agentes le aconsejaron a papá que se retirara pacíficamente y que resolviera todo por la vía legal. Cuando se iba, crucé la mirada con él. Y por un momento, vi algo que nunca había visto antes. ¿Miedo? Tenía miedo de mí. De lo que sabía, de lo que podía probar. Esto no se ha terminado, murmuró al pasar junto a mí. Tienes razón, le respondí. Esto apenas comienza. Ojalá pudiera decir que todo mejoró de inmediato después de eso, pero la vida real no funciona así. Mamá presentó la demanda de divorcio. Papá contrató a un abogado costoso e intentó pintarla como inestable. Afirmó que todas nuestras pruebas eran fabricadas. Incluso intentó obtener la custodia de Soso, sabiendo que era a quien más queríamos proteger. Pero subestimó cuánto habíamos cambiado todos. Mamá ya no era la mujer asustada y sumisa de antes. Brian y William testificaron sobre el abuso que habían presenciado y sufrido. Natalie presentó sus diarios, que documentaban años de tortura psicológica. Y yo mostré toda mi evidencia digital, las fotos, las grabaciones de audio, junto con la línea del tiempo tallada bajo las escaleras. Lo más importante fue que Soso se puso de pie en la corte y contó la verdad. Como papá la había manipulado para traicionarme. Como le prometió que la amaría más si delataba a los demás. Y como luego la abandonó emocionalmente cuando ya no le servía. La máscara perfecta de papá se desmoronó completamente bajo el peso de toda esa verdad. El juez otorgó a mamá la custodia completa de los hijos menores y una orden de restricción contra papá. Ya han pasado 6 meses desde entonces. Todavía estamos lidiando con las secuelas. Mamá está en terapia, y nosotros también. Nos mudamos a una casa más pequeña, al otro lado de la ciudad, lejos de todos los recuerdos. Soso y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. No es perfecta. Aún tengo momentos en que recuerdo su traición. Pero vamos avanzando. A veces me deja pequeños dibujos debajo de la almohada, su forma de decir lo siento. Brian dejó de beber y empezó en un colegio comunitario. William está aprendiendo a vivir sin depender de la aprobación de papá. Natalie está solicitando ingreso a universidades en otros estados, emocionada por empezar de nuevo. En cuanto a mí, todavía tengo pesadillas. Todavía me sobresalto con los ruidos fuertes. Todavía tengo problemas de confianza que probablemente me lleven años superar. Pero por primera vez en mi vida, no tengo miedo todo el tiempo. Puedo hablar en la mesa sin pedir permiso. Tengo una puerta en mi habitación que puedo cerrar cuando quiera. Pequeñas libertades que la mayoría da por sentadas. Pero para mí, lo son todo. La semana pasada, por fin arreglé esa bicicleta vieja del sótano. La saqué a dar una vuelta por el vecindario, sintiendo el viento en la cara, yendo a donde quisiera. Sin reglas. Sin castigos. Sin miedo. No estoy curada ni nada por el estilo, pero soy libre. Y por ahora, eso es suficiente. Sentí que estaba viviendo algo nuevo, algo que no había tenido jamás. Pero esa libertad no duró mucho. 3 días después, iba pedaleando de regreso de la escuela cuando una SUV negra se emparejó a mi lado. La ventana se bajó, y ahí estaba él, mi papá. Exactamente igual, salvo por unas marcadas ojeras bajo los ojos. Súbete, dijo. No gritó. No amenazó. Solo lo dijo con calma. Eso me dio más miedo que si hubiera estado gritando. Pedaleé más rápido, el corazón golpeándome el pecho con fuerza. La SUV mantuvo el paso, sin acelerarse, solo siguiéndome. Cuando doblé hacia nuestra calle, el auto siguió de largo. Corrí adentro, cerré la puerta con llave y llamé a mamá al trabajo. Él volvió, fue todo lo que necesité decir. Mamá volvió a casa temprano. Llamó a la policía, pero le dijeron que no podían hacer nada a menos que él violara directamente la orden de restricción. Verme en la calle, técnicamente, no era una violación. Nos recomendaron documentar cualquier contacto e informar de inmediato si aparecía cerca de la casa. Esa noche tuvimos otra reunión familiar. Mamá lucía agotada, pero decidida.
No quiero que nadie ande solo por un tiempo, dijo. ¿Sistema de compañeros?, preguntó Brian. Todos asentimos. Incluso William, que últimamente luchaba por demostrar su independencia, no protestó. Durante la semana siguiente, todo estuvo demasiado tranquilo. Esperábamos que algo sucediera. Que papá apareciera en la escuela. Que alguno de sus turbios amigos de negocios nos siguiera. Pero no pasó nada. Y casi deseaba que pasara, solo para romper la tensión. Entonces Soso llegó un día con una pequeña caja envuelta como regalo. Un hombre me la dio en el recreo, dijo, con la voz bajita. Dijo que era de parte de papá. Mamá llamó inmediatamente a la escuela. Revisaron las cámaras de seguridad, pero el hombre se había mantenido justo fuera del terreno escolar, donde no lo podían captar. El director se disculpó y prometió alertar a todo el personal, pero el daño ya estaba hecho. Papá había encontrado una forma de alcanzarnos. No abrimos la caja. Mamá la llevó directo a la estación de policía. La pasaron por rayos X y descubrieron que tenía un osito de peluche con una grabadora de voz dentro. Al presionar su pancita, salió la voz de papá. «Te extraño, princesa. Papá va a volver a casa». La oficial de policía se notó incómoda. «Es espeluznante, pero no es técnicamente una amenaza», explicó. «Podemos documentarlo, pero...». «Pero no pueden hacer nada», terminó mamá, con la voz apagada. Yo también estaba harta de oír eso. Esa noche no pude dormir. Solo pensaba en cómo papá siempre iba 2 pasos adelante. Cómo había manipulado incluso a una trabajadora social para que le creyera a él y no a mí. Y cómo, incluso ahora, con una orden judicial en su contra, encontraba maneras de jodernos. Como a las 2 de la mañana, oí un golpecito en la puerta. Era Brian. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, sentándose en el borde de mi cama. Negué con la cabeza. Nos quedamos en silencio unos minutos, cada uno con sus pensamientos. ¿Sabes en qué no dejo de pensar?, dijo finalmente Brian. En esos tipos que solían venir a la casa. Los socios de papá. ¿Y si todavía trabajan con él? Yo no lo había pensado. El misterioso trabajo de papá. Los hombres de Europa del Este, las cadenas de oro, los fajos de billetes. Lo que sea que hacía, no lo hacía solo. Tenía contactos. Tenemos que averiguar en qué trabaja realmente papá, dije. Brian asintió despacio. Quizás conozco a alguien que pueda ayudar. Al día siguiente, me presentó a su amigo Logan, que trabajaba en la licorería donde Brian solía conseguir alcohol. Logan era un poco mayor, con tatuajes en ambos brazos y barba de sombra constante. Resultó que su papá era investigador privado. Casi siempre hace casos de infidelidad, nos explicó Logan, pero es muy bueno investigando a personas. Puedo pedirle que averigüe sobre tu papá, si quieres. Dudé. No teníamos mucho dinero, y un detective privado no era barato. Puede que lo haga gratis, agregó Logan, como si me leyera la mente. Odia a los abusadores. Su mamá estuvo en una situación parecida cuando él era chico. 2 días después, el papá de Logan aceptó ayudarnos. Era un tipo robusto llamado Ralph. Ralph con entradas pronunciadas en el cabello y unos ojos amables que no coincidían con su aspecto duro. Nos hizo un montón de preguntas sobre papá. Nombre completo, fecha de nacimiento, direcciones anteriores, qué tipo de coche manejaba, nombres de cualquier socio que pudiéramos recordar. Veré qué puedo encontrar, nos prometió. Mientras tanto, manténganse alerta. Documenten todo. Pasó una semana sin noticias de Ralph y sin señales de papá. Empecé a pensar que tal vez se había rendido, que había pasado a aterrorizar a otra familia. Entonces Natalie volvió a casa de su trabajo en la biblioteca, pálida como una hoja. Papá estaba ahí, dijo, con la voz temblorosa. No se me acercó ni nada. Solo estaba sentado en una mesa leyendo el periódico. Cuando vio que lo noté, sonrió y se fue. Al día siguiente, William lo vio en su competencia de atletismo. Y al siguiente, mamá lo encontró en el supermercado. Nunca se acercaba. Nunca rompía técnicamente la orden de restricción. Solo estaba ahí. Observando. Haciéndonos saber que podía acercarse cuando quisiera. Todos vivíamos tensos, saltando ante cualquier ruido, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Mamá empezó a hablar sobre mudarnos a otro estado, tal vez quedarnos con la tía Grace un tiempo. Yo no me oponía, pero algo me decía que huir no resolvería nada. Papá simplemente nos seguiría. Entonces Ralph llamó. Quería vernos en persona.
Dijo que tenía información que no podía compartir por teléfono. Nos encontramos con él en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de nuestros lugares habituales. Tu padre está metido en cosas turbias, dijo sin rodeos, deslizando una carpeta hacia mamá. Principalmente lavado de dinero. Recibe efectivo de unos tipos del este de Europa, probablemente dinero del narcotráfico, aunque no pude confirmarlo, y lo mueve a través de empresas fantasma. Así lo hace parecer legítimo. Las manos de mamá temblaban al abrir la carpeta. Adentro había fotos de papá reuniéndose con varios hombres, documentos con nombres de empresas que no reconocíamos, y extractos bancarios con depósitos y retiros enormes. ¿Esto es suficiente para arrestarlo?, preguntó mamá. Ralph negó con la cabeza. No por sí solo. Es circunstancial. Necesitan evidencia concreta, documentos firmados por él, grabaciones donde hable directamente de las transacciones. Y aún así, estos tipos tienen abogados caros. Sentí como se me caía el alma al suelo. Finalmente sabíamos en qué trabajaba papá, pero eso no nos ayudaba realmente. Hay algo más, añadió Ralph, bajando la voz. Tu papá ha hecho llamadas a un tipo con antecedentes por delitos violentos. 3 llamadas esta semana. Mamá se quedó muy quieta. ¿Crees que está contratando a alguien para hacernos daño? Creo que deberían tener mucho cuidado, respondió Ralph. Y considerar seriamente mudarse a otro estado cuanto antes. Esa misma noche empezamos a empacar. Mamá llamó a la tía Grace, que inmediatamente ofreció su casa de huéspedes. Nos iríamos en 3 días, en cuanto mamá pudiera pedir permiso en el trabajo. Mientras tanto, implementamos medidas de seguridad más estrictas. Nadie salía solo. Todas las puertas y ventanas eran revisadas 2 veces antes de dormir. Incluso hicimos turnos para mantenernos despiertos por la noche, vigilando. La segunda noche, me tocaba a mí quedarme despierta. Alrededor de las 3 de la mañana, oí un ruido en el patio trasero. Un sonido suave. Como un raspado muy leve. Alguien intentaba ser silencioso, pero no lo lograba del todo. Desperté a Brian sin hacer ruido. Solo una mano sobre su boca y un dedo sobre mis labios. Entendió enseguida. Agarró el bate de béisbol que había empezado a guardar bajo la cama, y nos arrastramos hacia la ventana. Bajo la tenue luz de la lámpara del jardín, vimos una figura junto a la puerta trasera, manipulando la cerradura. No era papá. Este tipo era más grande. Más corpulento. Quizás uno de sus socios. O tal vez el hombre del que Ralph nos había advertido. Brian llamó al 911 mientras yo despertaba a los demás. Nos refugiamos todos en el cuarto de mamá, bloqueando la puerta con su cómoda. Escuchábamos los sonidos de alguien tratando de entrar. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos a la policía. Abracé fuerte a Soso, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Finalmente, escuchamos las sirenas. Los ruidos en la puerta se detuvieron de golpe, seguidos por pasos corriendo. Cuando la policía llegó, el intruso ya se había ido. Los oficiales tomaron nuestras declaraciones y revisaron la puerta trasera, que tenía varios arañazos nuevos alrededor de la cerradura. Prometieron patrullar más seguido nuestra calle, pero dijeron lo de siempre, que sin atraparlo en el acto, no había mucho que pudieran hacer. Salimos hacia la casa de la tía Gracia la mañana siguiente, sin siquiera esperar que aprobaran el permiso de mamá en el trabajo. Ella llamó a su jefe desde el camino, explicándole la situación. Viajamos sin detenernos, parando solo para cargar gasolina y usar el baño, revisando constantemente que no nos estuvieran siguiendo. La tía Grace vivía en un pueblo pequeño, a unas 6 horas de distancia. Su casa estaba al final de un largo camino rodeado de árboles, con una casa de huéspedes separada en la parte trasera. Era tranquila, aislada, segura. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Nos quedamos allí casi un mes. Mamá consiguió trabajo en un consultorio médico local. Nos inscribimos en las escuelas del pueblo. Poco a poco, comenzamos a relajarnos, a creer que tal vez realmente habíamos escapado. Entonces, una noche, mientras cenábamos con la tía Grace, los faros de un auto iluminaron las ventanas del frente. Un coche subía por el camino. ¿Estás esperando a alguien?, le preguntó mamá a Grace, con la voz tensa de miedo. Grace negó con la cabeza, ya dirigiéndose a cerrar con llave la puerta principal. Todos nos quedamos congelados, escuchando el sonido de la puerta del auto cerrándose, luego pasos en el porche. Sonó el timbre, seguido de unos golpes en la puerta. Sé que están ahí, dijo una voz que no era la de mi padre. Solo quiero hablar. Brian se asomó por las cortinas, soltó un suspiro. ¿Es Ralph?, dijo.
Lo dejamos entrar, todos hablando a la vez, preguntando cómo nos había encontrado, por qué estaba ahí. Arrestaron a su padre, dijo Ralph cuando por fin nos calmamos. Pensé que les gustaría saberlo. Resultó que, después de que nos fuimos, Ralph siguió investigando los negocios de papá. Encontró suficientes pruebas para llevar al FBI, que llevaba años investigando a los tipos del este de Europa. Montaron una operación encubierta y atraparon a papá con las manos en la masa, hablando de lavado de dinero con un agente infiltrado. Encontraron mucho más cuando registraron su casa, añadió Ralph. Documentos, dinero en efectivo, incluso armas ilegales. Está enfrentando cargos muy serios. Le negaron la fianza porque lo consideran un riesgo de fuga. No lo podía creer. Después de todo, no fue el abuso lo que lo derrumbó. Fueron sus negocios sucios. ¿Y el tipo que intentó entrar a nuestra casa? Preguntó mamá. Lo atraparon también, dijo Ralph. Confesó todo de inmediato. Dijo que tu papá lo contrató para asustarlos, tal vez golpearlos un poco. Nada letal, pero lo suficiente como para que retiraran la orden de restricción. Nos quedamos en silencio, atónitos, tratando de procesar esa información. Papá estaba en la cárcel. Ya no podía hacernos daño. De verdad se había acabado. Decidimos quedarnos con la tía Grace. El pueblo pequeño nos fue gustando, y era reconfortante estar en un lugar donde papá nunca había estado. Un lugar sin recuerdos escondidos en cada esquina. El divorcio de mamá se finalizó. Con papá tras las rejas, ella se quedó con todo. La casa, que luego vendió. La custodia total, pensión alimenticia. Aunque él no puede pagar nada desde la prisión. Ya ha pasado casi un año. Todos estamos mejor. Mamá sonríe más. Brian va bien en la universidad comunitaria. William se unió al equipo de atletismo del pueblo y por fin hizo amigos que lo quieren por quien es, no por miedo a nuestro papá. Natalie fue aceptada en 3 universidades y está tratando de decidir a cuál irá. Soso está floreciendo, adaptándose en su nueva escuela, donde nadie conoce nuestra historia. En cuanto a mí, todavía tengo días malos. Todavía me despierto a veces pensando que oigo los pasos de papá en el pasillo, pero esos momentos cada vez son menos frecuentes. He empezado a hablar más en mis sesiones de terapia, a enfrentar de verdad lo que siento en vez de solo repetir lo que esperan escuchar. La semana pasada, encontré una bicicleta vieja en el garaje de la tía Grace. Necesitaba arreglos, frenos nuevos, cadena engrasada, neumáticos parchados. Pasé unos días reparándola, usando las habilidades que había aprendido con aquella otra bici en el sótano de nuestra antigua casa. Cuando estuvo lista, salí a dar una vuelta por el pueblo, sintiendo el viento en la cara, yendo a donde yo quisiera. Sin reglas. Sin castigos. Sin miedo. Solo libertad. Y esta vez, sé que va a durar.